Muy buenas, Pedro. Hola, Joaquín, buenos días. Pedro, estamos en Caravaca junto a una finca de cultivo experimental de cáñamo, que es un cultivo poco habitual en estos tiempos en la región de Murcia y que vosotros estáis trabajando en colaboración con un agricultor de la zona. Pues sí, el cáñamo es un cultivo que se había dejado, fue un cultivo mayoritario entre mitad del siglo XIX y mitad del XX, se cultivaba para fibra y desde entonces se había abandonado, y estas son las primeras experiencias que hacemos, pero no de cara a producir fibra, sino de cara a obtener semilla y algún componente farmacológico como el cannabidiol. La gente, cuando escucha cáñamo, lo primero que le viene a la cabeza no es un cultivo para semilla ni para farmacia. Sí, pero es ahora, es decir, cuando en ese siglo que te digo se ha estado cultivando mayoritariamente cáñamo, nadie pensaba en algo diferente del cáñamo. Ahora siempre se asocia cáñamo pues con que si tiene componentes psicoactivos, si coloca más y coloca menos, pero esto es una plantación con una semilla, el Fedora 17, con un porcentaje muy bajo en tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo, menos del 0,2, y por eso está autorizado por la Unión Europea. Entonces podemos decir que principalmente los usos que se buscan en la actualidad con este cultivo experimental son los beneficiosos para el cuerpo humano. Efectivamente, lo que aquí tratamos es ver qué riqueza en semilla, es decir, qué producción obtenemos, y la semilla nos interesa porque está muy demandada en la actualidad, similar a las otras semillas que se consideran superalimentos, como la quinoa, la chía, el lino. Y por supuesto, además de esta producción de semilla, lo que queremos ver si todavía es más interesante para la industria farmacológica. Es decir, queremos ver los porcentajes que tiene de cannabidiol, un componente no psicoactivo, que está muy demandado en tema de, para usos contra insomnio, problemas inmunológicos, incluso de desaceleración de la evolución del cáncer de mama, por ejemplo. Pedro, ¿qué relación tiene el agricultor con la consejería? ¿Tiene alguna subvención para hacer este cultivo? Pues es un agricultor colaborador y como tal lo que recibe es una ayuda que siempre es inferior al 50% de los gastos de cultivo. ¿Qué variables tenéis vosotros en cuenta a la hora de esta investigación? Pues nosotros tenemos dos variables. En semilla lo que hacemos es tener dos tipos de densidad: la densidad normal de siembra y otra que hemos aclarado, y obtenemos 6 veces menos plantas por metro lineal, de forma que si vamos a conocer qué producción es la óptima con menos o más plantas por hectárea. Y por otro lado, para ver los distintos porcentajes de cannabidiol y ver cuál es el momento óptimo de recolección, estamos mandando al laboratorio de Limida una serie de muestras quincenales, de forma que queremos maximizar, ver cuándo se maximiza la relación entre materia fresca, que cada vez que lo dejamos hay más forraje, y el porcentaje de cannabidiol. Si lo podemos retrasar mucho, significa que cuanto más tarde lo recolectemos, si mantiene esos porcentajes, más interesante de cara a la industria farmacológica y al agricultor, a la rentabilidad del agricultor. ¿Y Caravaca es un lugar ideal por condiciones climáticas para cultivar cáñamo? Es ideal porque lo ha sido durante un siglo, y la mayor parte en ese siglo, la mayor superficie de estas huertas era todo cáñamo. Entonces ha sido ideal y lo sigue siendo. Daisuke, tú eres japonés, tu padre es japonés, tu madre es caravaqueña. ¿Cuándo viniste aquí a la región de Murcia? Hace 3 años que vengo de Japón. ¿Y cómo decidiste dedicarte a la agricultura? Pues eso hace 6 años, cuando tenemos en Japón un terremoto grande, y yo decidí vivirme fuera y pensé hacer algo de cultivo, y así vengo a España. ¿Cuáles fueron tus inicios en la agricultura y dónde? Yo empecé a aprender la agricultura en Canadá, porque allí hay mucha hectárea del cáñamo industrial, y yo empecé ahí
aprender y ver a futuro con el cáñamo. Y luego ya trajiste el cultivo aquí a Caravaca, Ujú. te pusiste en contacto con la oficina comarcal agraria para hacer esta investigación. Ujú. ¿Cómo los conociste? Pues empecé hablando con la familia y yo no sabía cómo empezar el cultivo ni nada. Entonces buscando gente y al final hemos llegado a hablar con Pedro Guirao de la oficina de comarca de agraria. Daisuke, ¿cómo te está ayudando la oficina comarcal agraria a la hora de cultivar? Ujú. La oficina OCA me está ayudando para enseñarme la técnica de la siembra y también el momento óptimo para el riego. ¿Cómo regáis aquí? Aquí el riego tipo muy tradicional, A manta. a manta. ¿Y cuántos riegos le dais a la plantación? Pues no es mucho, echamos cada 15, 20 días y con eso aguanta bastante la planta de cáñamo. Y cuando ya recojas estos cultivos, ¿lo tienes apalabrado la producción? ¿Sabes dónde vas a vender? Sí, como yo tengo contacto con Japón, ahí ya tengo clientes que están bastante interesados Como superalimento, ¿no? como superalimento. Porque ahí está de moda también. Sí, O sea, en todo el mundo prácticamente está Ujú. este tipo de, sí, de claro, alimentos. poco a poco, sí. ¿Qué otros usos le puedes dar tú, tienes pensado, para este cáñamo? Para el cáñamo ahora aprovechamos las semillas y con eso hacemos la semilla pelada, aceite de semilla y harina de proteína, y cosméticas, leche del cáñamo, es que se puede hacer un montón de cosas. Entonces, tiene pinta de ser un cultivo bastante rentable, porque si no lo colocas en un lado de mercado, en otro. Como se puede hacer cultivo ecológico como yo lo tengo, no tiene que echar producto químico, ni pesticida, ni nada. Entonces los gastos son bajos. Tienes que controlar mucho más. Sí, controlar la mala hierba, que eso es lo que me cuesta mucho. Os enseño una planta que ya lleva 2 metros, que ya con la polinización está produciendo semillas bastante. Y las hojas, que ya está muy desarrollado y ya está cayendo. ¿A qué altura llegará esta planta cuando vayas a recoger? Pues yo creo que nos falta 2 meses, 1 mes, 2 meses, y creo que va a llegar hasta 3 metros. ¿Y cuál es el periodo de cultivo del cáñamo? Finales de agosto a septiembre. ¿Y cuánto prevés recoger? Si es buena cosecha, sería una hectárea, podemos coger 1000 kilos de semilla. Give me peace and rest. Pedro, todavía os quedan por recoger datos cuando se recolecte esta parcela, pero ¿cómo está yendo la investigación sobre el trabajo de campo? ¿Estáis recogiendo lo que esperabais? Sí, de momento el desarrollo que esperábamos se está cumpliendo. Hemos mandado muestras al laboratorio, lo que pasa es que eso lleva un proceso de secado de la planta y todavía no hemos obtenido los primeros resultados, los tendremos enseguida. Y la variable que hemos hecho, que es la menor densidad de siembra, en esa el desarrollo de la planta está siendo mejor, es decir, que al final en la recolección veremos qué parte da más o menos semilla, pero eso tenemos que esperarnos a la recolección. Give me peace and rest.